Vamos a continuar ahora con las preguntas número 34 a la 43, las cuales deben ser respondidas con base en el siguiente texto. He leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión. No corresponde criminalizar lo que no constituye un crimen. No debe confundirse un vicio por el que una persona se daña a sí misma o a su propiedad con una lesión al derecho de terceros, a través de lo cual se daña a otras personas o a sus propiedades. Sintéticamente, legalizar las drogas traería enormes beneficios. Primero, terminaría con el negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente. 2. Reduciría dramáticamente el precio de las drogas al acabar con los costos de producción e intermediación que implica la prohibición, lo cual significaría que mucha gente que posee adicción a estas sustancias no tendría que robar o prostituirse con el fin de costear el actual precio inflado de dichas sustancias. Tercero, lograría que la fabricación de dichas sustancias se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal. Esto es significativo considerando que el 80% de las muertes relacionadas con drogas se deben a la falta de acceso a dosis estandarizadas. Cuarto, acabaría también con la alianza del narcotráfico y el poder político, reduciendo la corrupción. 5. Aminoraría el gasto público en más del 15% al no tener los gobiernos que continuar su lucha contra las drogas. Estos estudios, sin embargo, no se enfrentan a lo que considero que es el problema central. ¿Cuál debería ser la legislación en relación con los menores de edad? En la actualidad, en la lucha contra el tabaco y el alcohol, se aplican sanciones a aquellos que venden esas sustancias a niños y adolescentes. En tal sentido, se afirma que las drogas tendrían sanciones similares, aunque quizás más fuertes. Lo que no se sabe es qué tan seguros podamos estar de que los menores de edad terminen siendo los más afectados con esta liberación. En pocas palabras, la legalización de las drogas implica una nueva legislación en la que cada mayor de edad debe ser responsable de las consecuencias de ingerir estas sustancias, pero al mismo tiempo continúa la prohibición de las drogas para menores de edad. De ser así, ¿no habría lugar entonces para que el mercado negro y el narcotráfico continuaran? ¿Es cierto que el narcotráfico internacional se vería reducido porque las drogas ya estarían disponibles para los mayores de edad en las farmacias o en los negocios particulares? Pero, ¿qué evitaría que surjan mafias y esas generaran similares consecuencias a las actuales, cuyo objetivo fuera el de hacer llegar las sustancias a los menores de edad en las escuelas y colegios? ¿Qué evitaría que se contraten niños o adolescentes para comercializar las drogas en esos lugares, considerando que a ellos no aplican las sanciones pertinentes? Y por otro lado, ¿habría sanciones a un padre que le compró drogas a su hijo? ¿Cabe aquí el argumento de que el Estado no debe ejercer un rol paternalista en el que se supone que sabe mejor que el propio padre qué es lo mejor para su hijo? Lo dicho es parte de unas dudas mayores. En muchas de las problemáticas a las que nos enfrentamos los liberales, la legislación tal vez es una para los mayores de edad y otra muy diferente debería ser para los niños y adolescentes. Texto de Adrián Rabier del periódico El Espectador. Entonces, la pregunta número 34 debe responderse con base en el siguiente enunciado. En el primer párrafo, el papel que cumplen las comillas es el de A. Introducir una cita que el autor escribió en otro texto. B. Presentar una información que no es propia del autor, sino de otros. C. Introducir al lector comenzando desde su conclusión. Y D. Presentar las conclusiones que al autor le sirven como punto de partida para su tesis. Para poder responder adecuadamente esa pregunta, lo correcto que debemos hacer es ir nuevamente al primer párrafo del texto y leer la cita que está entre comillas para poder comprender el contexto en el que éstas se hallan inmersas. Ya ubicados entonces en el primer párrafo, podemos encontrar que después de los primeros dos puntos que están en la segunda línea del párrafo está la cita. Si ubicamos el contexto, la introducción a esas comillas dice: he leído numerosos escritos liberales que analizan el asunto de la liberalización de las drogas. Todos ellos llegan a una misma y válida conclusión. ¿Para qué está usando las comillas el autor? Para decir, en resumen, la misma y válida conclusión a la que estos otros estudios de la liberalización de las drogas hablan. Es decir, él está haciendo una introducción a unos estudios que él está citando. Si volvemos a las opciones, podemos encontrar que la opción A nos dice: introducir una cita que el autor escribió en otro texto. No es esto realmente lo que ocurre, porque la cita no es del propio autor. Él mismo está diciendo que es una misma y válida conclusión de otros autores de escritos liberales que hablan sobre el tema de la liberalización de las drogas.
La opción B nos dice presentar una información que no es propia del autor, sino de otros. Aquí sí tenemos la respuesta correcta. La información que está entre comillas no es del autor, sino de otros a quienes él está citando. También podemos acudir a otra estrategia, saber que el uso común de las comillas se da en dos casos. Uno, para introducir una ironía o un sarcasmo o una expresión contraria a la intención de lo que se quiere decir, utilizada particularmente en textos más de corte literario o narrativo. Y la otra, que es la que está sucediendo acá, dar en un texto, pasar de la voz propia del autor a la de otro para que éste pueda decir con sus propias palabras lo que está citado a partir de otro texto. Las opciones C y D quedan completamente descartadas porque no se está hablando en ningún momento de la conclusión del texto, es una afirmación muy poco válida, lo mismo que presentar unas conclusiones que al autor le sirven como punto de partida para su tesis, pues él no está diciendo que esas conclusiones de lo que él piensa son parte de la conclusión del texto tampoco. Entonces la respuesta correcta de la pregunta 34 es la opción B.